Nueva grabación, nuevo programa del Rincón Deportivo. Hoy es el 9 de diciembre, hemos tenido un puente largo, esperamos que lo hayan pasado ustedes muy bien, que hayan disfrutado también del deporte en sus distintas variantes, que en nuestra comarca han pasado básicamente por el fútbol y la pelota, de la que luego hablaremos. Hoy comenzamos este programa como habitualmente, siempre en orden inverso y saludando, lo primero de todo, a Álvaro Delgado. Hola Ismael, muy buenas. De momento Pedro no estará en el programa de hoy, veremos si se puede ir incorporando, así que bueno, no va a tener unos comentarios tan ricos como podría ser otras ocasiones, pero vamos a hacer un repaso, este habitual repaso a lo que nos ha dejado el fin de semana, que tiene cosas positivas y cosas negativas, también mucho descanso, especialmente en las categorías inferiores y en las categorías autonómicas. Esto en un fin de semana en el que, como hemos dicho, aunque haya habido mucho descanso, también ha habido mucho deporte. Comenzamos este repaso hablando de voleibol, concretamente de la primera división, la llamada Superliga masculina, donde el grupo ERCE Soria sigue ganando. Ha ganado todos los partidos y este no ha sido una excepción. Han conseguido vencer por 0-3 al voleibol Melilla, 22-25 en el primer set, 22-25 en el segundo set y el definitivo 25-27. Se tuvo que alargar, pero lo consiguieron los sorianos, vencer 23 puntos, tan solo uno menos que el Guaguas, que ha ganado todo y además por 2 de diferencia al menos. Después de 8 jornadas, son los dos destacados en una primera división que, como decimos, lideran Guaguas y le sigue muy de cerca el grupo ERCE Soria Voleibol, y por cierto se enfrentarán durante estas navidades en ese primer título que se decidirá a finales de diciembre, la Superliga, la Supercopa, mejor dicho, de voleibol. Y siguiendo también con voleibol, todavía no lo habíamos repasado más que en una ocasión, pero tenemos más representantes en Burgos. No hay mal equipo, por así decirlo. Está bien clasificado en la tercera categoría, la que se llama Primera División Masculina, pero es el tercer escalón del voleibol. Y eso sí, no ha tenido muy buen comienzo. Después de 9 jornadas disputadas, el Universidad de Burgos CVB se sitúa penúltimo de la clasificación con tan solo 6 puntos. En esta última jornada perdían ante el Moreno Sáez Sporting por 3-1, 25-23, 15-25, 25-15, 25-15. Esto en una categoría en la que también se encuentra el Río Duero Soria, en este caso el filial del grupo ERCE, que va algo mejor, 9ª posición para los sorianos. Y de vóley nos vamos ahora a balonmano. Eso es, en balonmano, bueno, comentar que en el Mundial la selección española tuvo que decir adiós tras caer ante Alemania, ante la anfitriona, por 25-29. La verdad que tenían una empresa por delante muy complicada, ya que tras la derrota ante Islas Feroe y sobre todo ante Serbia, solo dependían que pudiesen pasar de fase pues esa victoria contra las anfitrionas, que no pudo ser. Así que dice España las guerreras, como se hace llamar al equipo de balonmano femenino. A la selección dicen adiós a este mundial, no sin ver, como todas las crónicas, pues lo que dicen es que el equipo tiene por delante mucho desarrollo, ya que las victorias han sido muy abultadas, pero sobre todo lo que les ha lastrado es un primer tiempo muy completo, con muchas anotaciones, pero después del descanso pues parece ser que se desinflan y eso hace que al final pues pierdan los partidos. Es un poco de decepción en este caso, porque es una de las selecciones en uno de los deportes que más destaca el deporte español, y vemos un retroceso respecto a lo que podrían ser mundiales pues de otros años. Exactamente, pero bueno, habrá que esperar a ver los próximos partidos. Ya no sé cuándo el siguiente, si es el mundial, pues el europeo, y a ver cómo lo hacen por delante. Pasando de lo nacional a lo más local, pues nos vamos hasta el Villa de Aranda, que en este caso tuvo que lamentar la derrota de este pasado fin de semana, de este puente, 32-36 frente al Bidasoa Irún, con un parcial en el primer tiempo de 19-16, y el tercero sí que fue bastante más, les dolió bastante a los de Aranda, con un 13-20 en contra.
De esta manera, por la clasificación aún se mantiene en ese un décimo puesto, así que creo que no se han movido en las últimas jornadas, pero bueno, 2 derrotas consecutivas y las siguientes son contra el Barcelona el día mañana. Mira, sin ir más lejos, mañana se enfrenta, que es el partido que se tiene que recuperar, que hubo uno que no jugaron, pero a priori apunta complicado enfrentarse ante el líder que ha ganado 11 de los 11 partidos que ha disputado. Lo va a tener difícil el Villa de Aranda, pero bueno, mejor tener un partido todavía por jugar frente al Barcelona que no tenerlo. Además, seguro pues va a atraer mucha gente hasta el pabellón arandino para ver uno de los partidos de la temporada. Quizá el más atractivo en lo que se refiere a un equipo grande, que es el Barcelona, uno de los grandes de Europa, hablando de balonmano. También se recuperará ese Ademar Nava de la Asunción, un partido pues que puede jugar en contra en parte de los intereses del Villa de Aranda, que como decimos se encuentra 1 punto por encima del descenso, 2 por encima del descenso directo. Así que estaremos atentos las próximas semanas, pero pues bueno, ya premia una victoria, que ya decimos siempre valen mucho las victorias en balonmano, también en baloncesto, cuando lo que se busca es no descender. En el mismo deporte, en balonmano, tenemos que hablar de 2 buenas noticias en la segunda categoría, porque conseguía vencer tanto Burgos como Balonmano Soria. El Balonmano Burgos lo hizo por un total muy destacado, gran victoria, 27-39 frente a Eivisa, en un partido, como decimos, que tuvieron controlados casi desde el inicio los burgaleses, aunque sin duda la parte más esencial fue esa segunda mitad, con un parcial de 13-22 para los visitantes, en este caso para los de Burgos. El Balonmano Soria, menos acostumbrado a ganar, celebra más si cabe esa victoria ante el Base Oviedo, 24-21, en un partido que comenzaron ganando y que hicieron valer esa diferencia hasta el final del encuentro. Les sirve pues para no descolgarse a los sorianos, porque precisamente el Balonmano Oviedo está igualado ahora mismo en la clasificación. Se hubiesen puesto muy por delante, con 2 puntos más los de Oviedo, pero así el Balonmano Soria suma 8 puntos, los mismos que tiene Málaga, los mismos que tiene Balonmano Oviedo, los mismos que tiene Contara Zaragoza. Y de balonmano pasamos ahora a hablar de baloncesto, con 2 resultados negativos, especialmente el del San Pablo Burgos. Correcto, Ismael. Bueno, pues una derrota consecutiva más, y ya van, creo que 8 ya consecutivas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 derrotas, en este caso frente a Luca Murcia en el Coliseum. Y bueno, la noticia más que esta es que la destitución, han decidido prescindir de los servicios del actual entrenador, de Bruno Savignani, que llegó al primer equipo en julio del año pasado y consiguió ese ascenso de primera FEP hasta la Liga Endesa, con un balance de 32 victorias y 2 derrotas. Finalmente, tras los resultados suele pasar, pues en estos casos, se decide prescindir del entrenador, al cual el club y la afición le ha dedicado, pues que siempre tendrán en el Colisión, siempre será parte de la historia, es decir, el entrenador siempre será parte de ese proceso del San Pablo Burgos, y en este caso toca dar la bienvenida a un nuevo entrenador. En este caso es Porfirio Fisac, Porfi para los amigos. Porfi Sálvanos. Porfi Sálvanos, que bueno, es de Segovia y ya se pone al frente de Recota San Pablo Burgos para continuar con esta temporada. Y hay que decir que en este caso Porfi Fisac tiene ya 14 campañas de experiencia en ACB. Ha dirigido equipos como el Blancos de Rueda Valladolid, el Mazcos Fuenlabrada, el Guipúzcoa Basket, el Casademón Zaragoza y Gran Canaria. Es decir, que un equipo, un entrenador con experiencia, que esperemos que, a nada un poco que lo haga ya mejor, y una de la victoria que tanto hace falta.
y como dice Pedro, también en estos casos pues los puntos en contra se notan mucho en el baloncesto, y es el caso del San Pablo con este partido, bueno, que no lo contamos antes, 88-110 en casa, sin duda una derrota muy abultada. En un partido en el que además pues se vio que el San Pablo lo intentó, pero bueno, es normal caer ante un tercer clasificado, no pudo hacer prácticamente nada, no estuvo muy descolgado en casi ningún momento del partido hasta los instantes finales, pero pues bueno, como en los 8 partidos anteriores, fue superior el equipo visitante. Escuchamos las últimas palabras que nos dejaba en rueda de prensa el ya exentrenador del San Pablo Burgos, Bruno Savignani. Bruno Savignani, hacemos una valoración primero. Bueno, un partido muy duro, muy exigente a nivel físico. Nosotros sabemos que Murcia, uno de los equipos más físicos de la liga, con la mejor defensa de la liga, donde te pone mucha presión, te hace tomar malas decisiones, y creo que por momentos a principio del partido nos equivocado en algunas sobreayudas que no deberíamos haber hecho, y hemos dado mucha confianza a ellos, ¿no? Ellos ya venían de un partidazo a Lleida, metiendo y ganando de más de 30, anotando el máximo de triple de la historia del equipo, si no me equivoco, y creo que en ese momento, con esos pequeños equívocos que hemos cometido, ellos ya en el primer periodo, si no me equivoco, habían anotado 6 de 8, algo así, ¿no? Y le han dado confianza. Al final hemos intentado, y en algunos momentos por algunos flashes hemos conseguido un poco cambiar la inercia del partido, pero siempre que nos acercamos ahí cometimos algunas malas decisiones ofensivamente, y es verdad que teniendo ellos la mejor equipo de rebote ofensivo han cogido 10, pero creo que han anotado demasiados puntos desde segunda chance. Palabras ya del exentrenador Bruno Savignani. Al otro lado del teléfono ya tenemos a Pedro Fernández, y nada, lo primero, darte las buenas noches. Y Pedro, ¿qué te parece esta destitución? Ya se sabía anunciada en caso de perder contra el UCAM Murcia, y también el nuevo reemplazo, Porfirio Díaz, al frente de Porfirio Fisac. Al frente del banquillo del San Pablo Burgos. Hola a todos. Pues bueno, yo creo que esta derrota, bueno, esta no era la guerra del San Pablo, ¿no? Porque UCAM Murcia es un equipo de la parte de arriba con el que era, pues, digamos, razonable perder, ¿no? Yo creo que los 3 últimos partidos anteriores, sí que han sido 3-4 últimos partidos, eran clave para la continuidad del técnico, y sobre todo para para que la buena clasificación del equipo, y ahí es donde se ha gestado, yo creo, que la destitución, ¿no? Cuando tienes un técnico que además te ha conseguido un ascenso y demás, es complicado deshacerte de él, ¿no? Pero al final, bueno, pues se tira siempre por lo más fácil o por, digamos, lo menos doloroso dentro del club, y le ha tocado a él, ¿no? Y bueno, el nuevo entrenador es un entrenador con experiencia, un entrenador que ha estado muchas temporadas en la ACB, pues esperemos que esa sabiduría o ese conocimiento pues lo pueda trasladar al equipo y se pueda dar un poco la vuelta a los resultados. Próximos partidos del San Pablo son Unicaja, Manresa y Baskonia. El más asequible será el Manresa dentro de 2 semanas, pero antes, como decimos, jugará en Málaga ante el Unicaja. Partido muy complicado el de este próximo sábado a las 6 de la tarde. Y del San Pablo pasamos al Tizona, que también hay que lamentar una nueva derrota. Ya van 2 consecutivas del Tizona. Eso sí hay que decir que fue sobre la bocina, como se dice, porque perdió fuera de casa frente al Fiwi Mallorca 87-86
en un partido en el que máximo anotador de los burgaleses fue Gerard Llofresa con 24 puntos y 30 de valoración. Y también hay que decir que no hay ningún equipo en estas cuantas jornadas llevamos ya de temporada en 10 jornadas el Zubis Mallorca no ha conseguido vencer en casa, está invicto en el momento, así que en este caso no fueron los burgaleses quienes pudieron con ello, y en un partido en que salieron muy bien plantados, al final un triple en el último instante pues decidió la victoria para los de los Baleares, que les dejan al Tizona en una posición mitad de tabla, puesto número 11, 2 puestos por debajo del ascenso, o sea, del playoff de ascenso, y también todavía lejos, bueno, por 2 puntos apenas de ese playoff de descenso, bueno, el descenso directo de esta primera FEP. Además, mencionar que este fin de semana, al igual que en otras categorías regionales, en baloncesto se descansaba y por tanto el Club Soria Baloncesto no disputó ningún partido. Continuamos con este rincón deportivo y lo hacemos en este caso hablando de la pelota, y es que lo venimos haciendo desde estos últimos 2 programas, porque ya comenzó pues las 2 eliminatorias de pelota que se juegan durante el invierno. Por un lado, veíamos como en noviembre ya se jugaba ese torneo de pelota, 22ª edición, organizado por el Club de Pelota San Cristóbal, y este sábado en Palacios y este sábado en Quintanar de la Sierra y este lunes en Palacios se llegaba a la final. Allí nos dicen desde el Club de Pelota San Cristóbal que venció 18-15 la Escuela de Pelota de Quintanar frente a la de Burgos. En los partidos ya de finales en mano individual fue Lerena, el riojano, el que se impuso 22-20 frente al vizcaíno Carregal, y en mano parejas eran La Vaca y Garmendia los vencedores, los que se hacían con el título de campeón tras endosar un 22-18 ante Alberdi y Apezteguía en esta final disputada en Palacios de la Sierra en el día de ayer, en el lunes, en un partido pues bastante interesante. Y es que últimamente están muy igualados los partidos de pelota. No sé si es que son muy buenos todos o es que desde el club se hace una selección muy precisa para que haya intensidad y haya pues ese lance de juego hasta el final. No sé, Pedro, si pudiste ver bien las semifinales o la final de este trofeo de pelota de Pinares, pero parece que ha estado muy interesante. Sí, ayer estuve viendo los partidos y la verdad que la igualdad fue máxima, ¿no? En el primer partido de mano individual hay que señalar que Lerena sustituía a Sancho, que era el que tenía que participar, pero tuvo una lesión en el dedo y el jugador creo que es el nuevo jugador de Urbión para este año, se impuso a Carregal en un partido en el que se llegó a estar empate a 19, empate a 20 y bueno, al final pues se impuso un poco el juego más de fuerza de Lerena, un partido espectacular y luego el de mano individual, o sea, el de mano parejas, pues más de lo mismo, ¿no? La pareja La Vaca Garmendia, que será la pareja de San Cristóbal para jugar el Campeonato de España, pues bueno, jugó contra Albisu y Azpectería, que sustituía también en este caso a no sé si que Alberdi no jugó, pues el compañero de Alberdi, que era semifinales también por lesión. Y la verdad que nos ofrecieron un partido, sobre todo un juego delantero espectacular, llegándose también con un empate a 19 al marcador, y al final pues la pareja que es fiable y La Vaca, que entró pues mucho en juego al final del partido, hizo que el partido se fuera hacia ellos, ¿no? Además un pabellón que estaba prácticamente lleno, con lo cual uno de los objetivos, que era pues eso, que el público asistiera a la pelota a mano, pues se consiguió, y con jugadores que se entregaron y jugadores que son de una calidad extraordinaria. También hubo pelota en la zona soriana, en este caso en el torneo de pelota de Pinares,
de Navidad organizado pues por el club soriano, en este caso por el Club de Pelota Urbión. Se jugó en Duruelo, también se jugó en Vinuesa, 2 partidos que no son ni de semifinales ni de final. En este caso se jugaron los 4 cuartos de final de individual, pero en este caso aficionado, donde pues hubo mucha representación local, comarcal, con pues victorias para Mario, el covaledense, 22-20 frente a Sier. También ganaba el otro vecino de Covaleda, Cámara, por 22-19 frente a Coldo. Y no pudo hacerlo Hernando, que tuvo una pequeña lesión que le impidió competir frente a Campo. Aún así acabó el partido 7-22 en pues la diferencia mayor de todas estas jornadas. El cuarto ya se jugaba en Vinuesa el pasado domingo con una victoria de Garrido por 17-22 frente a Zabaleta. Hay que destacar que en este torneo de pelota de Navidad organizado por el Club de Pelota Urbión también se jugó la primera de las semifinales élite, donde Lerena y Altuzarra endosaron un 22-19 a la dupla Rodrigo Sánchez, y pues Lerena y Altuzarra estarán en esa final que se jugará el día 29 de diciembre, creo recordar ahora de memoria, Pedro, ¿no? Me parece que se juegan este año diferentes, se juegan 2 finales, sí. El 27, puede ser que es en Duruelo, los partidos de mano parejas, y luego me parece que es el día 3 de enero se juegan las finales del 4,5 en Covaleda. Pues iremos hablando también la semana que viene, porque quedan más partidos de este deporte que poco a poco pues se va haciendo más popular, ¿no? Todavía no llegando a la popularidad que tuvo en los años 70, 80, 90, pero que desde luego se ve una clara tendencia a que la gente acude más a los frontones, como has dicho. Sí, además las semifinales, o sea, el otro día los cuartos de final en Duruelo estuvo también con bastante afluencia de público. Bueno, es uno de los pueblos como Covaleda donde la pelota sigue bastante vigente, ¿no? De ahí el Club Urbión, ¿no? Y además con partidos que jugaron, jugadores pinariegos, que lo hicieron extraordinariamente, y fueron unos partidos muy muy bonitos, porque al final al que le gusta la pelota, el 4,5 es una modalidad que es muy muy rápida, muy viva, en la que los jugadores, pues bueno, al ser más corto tienen que utilizar un poco más de ingenio y de velocidad, ¿no? Y entonces fue un partido muy bonito en los que los jugadores pinariegos estuvieron extraordinarios. La pena fue Hernando, que ya venía arrastrando una lesión en el dedo gordo de un pie, una distensión, que aguantó hasta el tanto 7, donde iban igualados, y donde se volvió a resentir de la lesión y ya le impedía casi menearse, y bueno, acabó el partido pues perdiendo pues por la lesión, ¿no? Pero hasta el tanto 7 iba muy igualado y tenía pinta de ser buen partido, pero bueno, esa lesión hizo que no pudiera seguir. Pues como decías, Pedro, confirmamos, no lo vamos a dejar en el aire, día 27 de diciembre, finales de parejas en Duruelo de la Sierra, día 3 de enero, finales individuales del 4,5 en Covaleda. Antes, este próximo sábado, en Soria Capital, se verán las semifinales élite entre Fernández y Lerena en individuales, y también la otra de las semifinales por parejas, que enfrentará a Gutiérrez y Altuzarra ante la dupla Cabrerizo II Valerdi. Nosotros vamos a hacer ahora un pequeño alto en el camino y volvemos con lo poco que se ha jugado de las categorías inferiores este fin de semana. No se lo pierdan, continúen escuchando la 90.8, volvemos en apenas unos minutos. Está sintonizando Radio Pinares en la 90.8 de la FM, con las entrevistas, reportajes, noticias comarcales y la música más variada. Hey,
Hey, ¿aún no tienes abrigo para este invierno? En Tweed te lo ponemos fácil. Parcas, cazadoras, sudaderas y todo lo que necesitas para no pasar frío. Ni de estilo. Las mejores marcas como Jack & Jones ya están aquí con sus nuevas colecciones. Ven, pruébatelo, combina y sal con el look perfecto para este invierno. Porque si vas con estilo, se nota. Tweed, moda masculina con actitud, en calle Numancia número 26, en la ciudad de Soria. Herbla, expertos en carpintería de PVC y aluminio, colaborador oficial de Sistemas Beca. Estamos junto a la calle Fernando Dauncausa, número 18, en Burgos. Teléfono 947-261917. Para más información, contáctanos en herbla.com. En La Gran Zapatería te ofrecemos una experiencia de compra excepcional para encontrar el calzado perfecto que estás buscando. Amplia selección de zapatillas y zapatos para hombres, mujeres y niños, para todas tus necesidades de estilo y comodidad. Todas las tendencias actuales, marcas reconocidas y de alta calidad para asegurarnos de que cada par de zapatos que elijas sea duradero y esté a la moda. Descubre la comodidad, el estilo y la calidad. Compra con confianza en lagranzapatería.com y también nos encontrarás en mercados y exposiciones de pueblos de Pinares. Repaso a las categorías inferiores. Juvenil. En este caso, en juvenil, durante este largo fin de semana primero del mes de diciembre, pues podemos destacar ese empate a 0 en el Nacional Grupo 5, jornada 12, empate a 0, como decimos, entre el Diocesano de Cáceres y el Burgos Club de Fútbol, que pese a sumar un punto, vuelve al descenso, ya que sus competidores han conseguido la victoria. 10 puntos en total para los burgaleses y están, como decimos, justo cuartos por la cola. 13 de un total de 16. En regional también la jornada número 12 se saldó con la victoria 2-1 del Numancia frente a la Amistad. Los de Soria ya suman 19 puntos y se colocan justo a mitad de tabla, octavos 16. En juvenil, pues siempre estamos pendientes de lo que hace el Sporting Usama y de lo que hace el Polideportivo Salas, dos clubes que no jugaron en esta jornada, como decimos, por ese parón. Tampoco lo hicieron el resto de categorías provinciales, ni de cadete, ni de infantil, ni de alevín. Por lo tanto, nos vamos directamente a repasar las regionales, en este caso de cadete. En regional, en la jornada número 12, derrota del Burgos por 3-2 fuera de casa frente al Colegios Diocesanos. El Burgos ya suma 26 puntos y se coloca en muy buena posición, segundo 16. Además, el Numancia en la misma categoría perdía 4-1 frente a la Leonesa y se ponen pues en mitad de la tabla, parte baja. 16 puntos, novenos de un total de 16. Infantil. En infantil, en la regional, victoria por 0-1 del Burgos Club de Fútbol frente al Diocesanos. Suma ya 22 puntos y se coloca en una cómoda posición quinta de 16. Además, en la misma categoría, el Numancia empataba a 1 ante la Leonesa, 21 puntos para los sorianos, justo por detrás del Burgos, sexta posición, y un poco por debajo, en la séptima, está el Juventud del Círculo, que ganaba ante el Salamanca UDS por un resultado de 1-9. Todo esto en la regional infantil. Como decimos, es lo poco que se ha disputado, así que vamos directamente al repaso del fútbol femenino. Repaso al fútbol femenino. Hablamos de la segunda federación Grupo 1, donde en la jornada 12 las chicas del Burgos Club de Fútbol consiguieron una nueva victoria por 2-0 frente al filial del Deportivo de La Coruña. Por lo tanto, suman ya las burgalesas 20 puntos, lo que les deja quintas de un total de 14 equipos.
Y en tercera federación, grupo 8, jornada 11, el San José sigue a lo suyo. Nueva victoria por 1-5 frente al Navega. 3 goles de Lola Muñoz es lo que destacamos del conjunto soriano, que ya tiene 24 puntos en su casillero y les deja terceras de un total de 12 equipos. Además, no se jugó la provincial aficionados, en la que siempre estamos pendientes de lo que hace el representante pinariego, el Norma San Leonardo. La próxima semana volvemos ya con todo el calendario completo de las categorías inferiores. Y después de estos resultados, Álvaro, de las categorías inferiores, como hemos dicho, pues con ausencia de muchos partidos, ahora vamos a repasar lo que ha sucedido en el fútbol provincial. Comenzamos hablando de esos partidos de lo que es el llamado Trofeo Diputación en Burgos, que este fin de semana pues ha tenido resultados muy variopintos. En primera categoría, Covarrubias vencía 1-4 a Barbadillo del Mercado y Acinas perdía por 2-4 ante Tordueles. Hasta ahí podríamos decir que todo normal. Sin embargo, en esta segunda jornada de la segunda categoría, en el grupo de nuestra comarca, hemos visto resultados inverosímiles para lo que podríamos tener por un partido de fútbol. Ya nos llama la atención ese 7-1 que endosó Huerta de Arriba a Palacios de la Sierra, pero es que el duelo entre Moncalvillo de la Sierra y Quintanar acabó 3-14, nada más y nada menos. Desde luego, bueno, podemos decir que primera victoria de Quintanar, parece que pinta mejor, por supuesto, que el año pasado, que no salió a competir, y también que hace 2 años que le costó lograr su primer punto varios meses, pero una victoria que ha tenido como contraparte ese Moncalvillo, que ha recibido nada más y nada menos que 14 goles en contra. Una locura, podríamos decir, Pedro. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que en esta categoría, pues bueno, era Puente, seguramente tuviesen muchas bajas, especialmente en el Moncalvillo. Y la asistencia pues a los partidos pues suele ser pues en algunos casos pues, casi hasta no se llega a los 11 o no se llega, pero bueno, la verdad que sí que son resultados un poco exagerados o abultados para lo que es un partido de fútbol normal, ¿no? O la diferencia que puede haber entre los dos equipos. Pero bueno, gajes del oficio al final, como dices, pues bueno, en momentos destacados, momentos como este fin de semana, que habitualmente en el Trofeo Diputación de Burgos se descansaba, pero como ya se ha atrasado el inicio, pues ha tocado jugar. Vemos que hay bastantes bajas, pero sobre todo destacar, porque muchas veces encontramos victorias muy abultadas, pero aún así es que los de Moncalvillo han conseguido anotar 3 goles, que no está nada mal. Esto en el Trofeo Diputación de Burgos. No ha habido las categorías regionales y provinciales, pero sí la Copa Diputación de Soria, donde también hemos visto resultados en parte inverosímiles, pero pendientes de lo que hacen los equipos habituales de los que hablamos en Soria. Nos encontramos con ese Abejar 5, Norma San Leonardo 3, partido con muchos goles, es evidente, es lo más destacado de esta primera jornada, en la que su entrenador, Dani, entrenador del Norma, nos dice que fueron muy superiores en la primera parte ante el Abejar como para sentenciar el partido, pero pues un penalti a favor del Abejar en el descuento de la primera parte y un inicio muy bueno de los de Abejar en la segunda hizo que pues el partido se abriese y finalmente acabase llevándose Abejar superior en la segunda mitad el encuentro. Recordamos que esto no es provincial, sino que es esa nueva liguilla de la Copa Diputación de Soria, en la que también disputaban el resto de equipos, salvo el Bisontium, que descansaba en esta primera jornada. Navaleno empató a 2 ante el filial del Calasanz en un partido que comenzó ganando con gol de Luis Antonio y que posteriormente acabó salvando por 2-2
Adrián Martín en los instantes finales. Y luego también destacar ese partido del Castroviejo que casi consigue vencer al San José B, pero que de nuevo el equipo durolense en los últimos minutos vio cómo la fatiga le pasaba efecto y no solo no ganó, sino que con 2 goles del filial del San José en los últimos minutos hicieron que perdiese los 3 puntos en juego. Iban con mucha ilusión, 2-0 ganando al descanso, tuvieron que hacer 3 cambios por lesiones, no les está sentando nada bien al Castroviejo las lesiones durante este inicio de temporada, y los cambios pues no entraron tan bien como pensaban. Finalmente pues perdieron en los últimos minutos, y además esta competición tiene la particularidad de que, aparte del partido, al finalizar se juega una tanda de penaltis que en principio no se utilizará salvo que haya empates en la clasificación después de estas 3 primeras jornadas de la liguilla, ¿no, Pedro? Eso es, se juegan, el partido es normal, lo que pasa es que en estas competiciones de Diputación se suele jugar una serie de penaltis para luego evitar cualquier confusión que pueda haber de quién más goles, menos goles, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera sabes que si hay empate entre los equipos que han jugado penaltis en el mismo grupo, pues pasa el que ha ganado los penaltis. Y esto en lo que se refiere a la Copa Diputación, la cual también jugó el Covaleda. Vencían destacadamente 0-10 ante un Arcos, como decíamos, con bajas, 5 goles de Adrián Cubilla para los de Covaleda, y un Covaleda que hizo el fin de semana redondo, porque ayer mismo, el lunes, vencían en el partido aplazado de Liga frente al Quintana con un gol de Pablo Lafuente en el minuto 2 que les sirve para ponerse segundos de la provincial soriana. No ha habido Liga, pero sí se ha aprovechado para recuperar los partidos que quedaban por jugarse, pues suspendidos por distintas motivaciones a lo largo de estos más de 10 encuentros jugados hasta ahora. Vamos a escuchar las valoraciones de Pablo, representando, como no, a Covaleda. Pues sí, fin de semana redondo para nosotros. El sábado nos desplazábamos a Arcos de Jalón para empezar la primera ronda de la Copa. Tenemos un grupo con grandes equipos y seguramente el pase a la siguiente ronda se decida por pequeños detalles, y bajábamos a Arcos con la intención de hacer un partido muy serio, pero también pensando que por delante teníamos el lunes otro partido en casa muy complicado. Tanto entrenador como los chicos sacaron el do de pecho, y como el resultado demuestra, se hizo un partido redondo. Y ya el lunes pues recibíamos a Quintana, que es verdad que se presentó en Covaleda con ciertas bajas. Nos adelantamos en el partido pronto y luego no tuvimos ese punto de suerte de cara a portería, con grandes actuaciones de su portero, por ejemplo, y luego es verdad que en la segunda parte apretaron bastante, pero fuimos bastante solventes en defensa y nos lo llevamos. Nos colocamos segundos en la tabla clasificatoria, empatados con los terceros, y llega una semana especial, una semana de derbi contra Castroviejo, que por mucho que haya diferencia en la clasificación, en la tabla, es un partido que entran otro tipo de factores, nervios, etcétera, y que a los dos equipos nos gusta competirlo y ganarlo. Así que veremos qué nos espera, nos depara ese derbi. Como decía Pablo, este próximo fin de semana se va a jugar ese derbi entre Castroviejo y Covaleda. Será
el domingo por la mañana, 12:30, en el campo municipal Las Piscinas de Duruelo de la Sierra. También se disputará otro derbi pinariego, será el sábado a las 3:30 de la tarde entre Abejar y Bisontium. Por otra parte, hablamos de el Norma San Leonardo Piqueras y por último Navaleno, que jugará fuera de casa en Soria ante el Calasanz B este sábado a las 7 de la tarde. Y como decíamos, si se ha puesto segundo el Covaleda, eso sí, 8 puntos por detrás de la Valeránica, buena noticia en Soria, noticia no vamos a decir mala, pero sí algo alarmante para el Polideportivo Salas, puesto que aunque no haya jugado no había jornada este fin de semana, el que sí que lo ha hecho ha sido el Aranda River, que vencía 1-5 al Montija en un partido que estaba aplazado. Y por lo tanto, si miramos la clasificación de la provincial burgalesa, en lo alto está el Polideportivo Salas, 22 puntos, pero el Aranda River, con un partido menos, está a 1 tan solo. Por lo tanto, vemos cómo no va a ser nada fácil para el Polideportivo Salas mantener esa primera posición. Este fin de semana tendrá una nueva oportunidad de revalidarla. Juega en Burgos, en el campo José Manuel Sedano, el domingo a las 4 menos cuarto frente al Juventud del Círculo. Un equipo que, por cierto, también es de los de la parte alta. Cuartos están los de el Juventud del Círculo. Y aunque la regional no se disputó este pasado fin de semana por el puente y los días festivos, lo que sí que hubo fue tercera federación, que en el grupo 8 nos dejó resultados como el Numancia B 0, Almazán 2 o el empate a 1 entre el Virgen del Camino y la Arandina. Y también es destacable que aunque no toque directamente a ningún equipo de nuestra tierra, el Atlético Tordesillas venció 1-0 al Palencia y ahora los vallisoletanos pasan a ocupar esa primera plaza de esta tercera federación grupo 8 en solitario. Y de tercera federación nos vamos a segunda federación, donde vamos a hablar del Numancia, pero también hubo un partido llamativo, el empate a 3 entre Burgos B y Valladolid B, mini derbi entre burgaleses y vallisoletanos, en un encuentro con, se podría decir, muchos goles. 0-2 se puso el Valladolid Promesas, 2-2 empataban los burgaleses en el 70 y en el 75, pero aún así hubo más goles. En el 79 anotaba el 2-3 para el Valladolid B y en el 87 Sedano hacía el 3-3 para el Burgos Club de Fútbol, que con su filial se sitúa en ese mismo escalón de la segunda federación grupo 1, posición número 15, la 14 para el Valladolid B, ambos en zona de descenso. Quien no está en zona de descenso, sino en ascenso, y se podría decir que en ascenso también en lo que se refiere a forma y a intenciones, es el Numancia, porque durante este pasado fin de semana tenía que ganar a la Unión Deportiva Ourense y lo hicieron. Los sorianos vencieron claramente por 0-3 frente al equipo gallego, en un partido en el que, ambos equipos tuvieron ocasiones, pero desde el inicio se vio que el que más lo intentaba era el Numancia. El Ourense no tuvo su día, y con goles de Johnny en el 36, primer gol de cabeza internada desde la banda derecha, y en el 45, justo antes del descanso, con un tanto que es un auténtico golazo de los que se ven de vez en cuando, casi desde la línea de medio campo, el delantero rojillo anotaba ese 0-2 que, por supuesto, antes del descanso y desde medio campo dejó mal parados a los orensanos, que se fueron a vestuarios con un mazazo que se sentenciaba en el 64, obra de Hugo Matos, que remataba a placer en un descuido de la defensa orensana en el 64 de partido, ese 3-0 definitivo, que sobre el verde se pueden decir más cosas, ahora lo mencionaremos, pero en la tabla clasificatoria le pone con 27 puntos al Numancia, tan solo uno por detrás de la Gimnástica Segoviana, que va primera, pero perdía este fin de semana ante el Bergantiños. Por lo tanto,
jornada se puede decir que muy buena para el Numancia, que se pone casi en lo más alto de la tabla y después de 14 partidos, pues Pedro, podemos decir que por fin el Numancia está en una posición que ya puede acceder a esa primera plaza después de hacer un muy buen partido. Sí, mira, ya la verdad que ya el partido de Copa contra el Mallorca, la verdad que me sorprendió el equipo, el atrevimiento, el juego y cómo al final forzó al Mallorca a defender y perder la hora ante el Numancia. Me gustó mucho el equipo y se dio esa continuidad en el partido contra el Orense, ¿no? Hay que destacar pues que Johnny sigue con su buena racha de goles y demuestra que pues, es un delantero. Es el tercer máximo goleador de la categoría. Me está marcando la diferencia en el club, en el Numancia, porque bueno, esos goles en cada partido te pueden suponer o te suponen prácticamente puntos o victorias. Y bueno, pues eso, destacar que el club ya ha cogido, digamos, una dinámica muy positiva que le ha llevado a situarse a un punto de la primera posición y que bueno, debe refrendar este fin de semana en casa y esperar que los demás fallen para ya saltar esa primera posición y no quitarse de ahí hasta que termine la temporada. Próximo partido en Segunda Federación Grupo 1, el Numancia recibirá en casa en Los Pajaritos este sábado al Deportivo de La Coruña B. Un Deportivo B que hemos hablado estuvo primero, intratable durante el inicio de la competición y que pues ahora está en horas bajas, se enfrenta ante un Numancia en horas altas, así que bueno, lo esperable es victoria del Numancia, pero todo puede cambiar, el fútbol siempre es fútbol. Y del Numancia, que está en muy buena racha, vamos al Burgos, que no podemos decir lo mismo. Hasta ahora el juego pues no estaba acompañando, pero los resultados sí. Parece que en estas 3 últimas jornadas los resultados tampoco están acompañando, no le está guiando la suerte al equipo blanquinegro, que ayer, este lunes, perdía contra el Albacete en el Estadio Municipal del Plantío y suma ya 3 partidos consecutivos perdidos. 0-1 tan solo le sirvió a un Albacete que pues podríamos decir casi la única oportunidad que tuvo fue la del gol, aunque también en los instantes anteriores había conseguido dar un palo. El Burgos, por contra, pese a no ser un gran partido, sí que tuvo varios acercamientos. El más peligroso lo tuvo en sus pies, en sus botas, Íñigo Córdoba, y era bien sacado por el guardameta del Albacete. Se podría decir que en un partido que iba encarrilado al 0-0, el Albacete aprovechó su única oportunidad y ahora nos encontramos con un Burgos Club de Fútbol que no convence, pero aún así, con los 25 puntos que lleva manteniendo estas 3 últimas semanas, sigue en 6ª posición y por tanto se espera que pueda haber un cambio de dinámica, porque ciertamente, Pedro, jugando como lo ha hecho en estos 3 últimos partidos, va a ser complicado mantener esas posiciones de playoff de ascenso. Sí, la segunda división es muy complicada y por ejemplo en este caso que si un equipo, como pasa con el Burgos, se encuentra, a veces se ha puesto por delante del marcador y ha sido imposible de marcarle gol. En este caso fue al revés, en el Albacete metió el gol y además tardío y no dio tiempo a mucha reacción. Sí es cierto que el Burgos, bueno, digamos que hasta ahora lo que hablábamos, competía muy bien, aunque el juego no era muy vistoso, ¿no? Pero son resultados que se pueden dar porque hay muchísima igualdad en segunda división y yo sigo diciendo que lo importante, yo creo para mí, era que estuviera lejos de los puestos de descenso, ahora está cerca de los puestos de ascenso. Igual se habrían creado expectativas demasiado grandes con el club, pero que todavía está ahí y esta mala racha se puede convertir en lo contrario, en una buena dinámica a partir de ahora y seguir y pelear por los puestos de playoff o de ascenso.
También jugaron durante este pasado fin de semana el Granada y el Mirandés. Ten en cuenta que el Mirandés sigue en el descenso pese a haber empatado a 0 frente a Las Palmas, y el descenso también hay que felicitar al Granada de Pacheta, que se va alejando poco a poco tras haber empatado a 1 frente al Ceuta. Quiero decir también que en esta segunda división, entre el playoff de ascenso y el descenso, hay apenas 7 puntos, si no me equivoco. Pero bueno, el Granada, que lleva una temporada bastante complicada y que apuntaba que posiblemente pues prescindieran de Pacheta después de estos partidos que perdieron, pues al final parece que han contado. Todo va salvando el pinariego y oye, va salvándolo, en caso de conseguir 2 partidos ganados, seguramente se ponga a tiro de piedra del playoff de ascenso. Esto en la segunda división, donde el Burgos próximo partido lo tendrá ante el Almería, próximo domingo 6:30, pero también antes mencionaba de pasada Pedro ese partido de Copa del Rey entre Numancia y Mallorca, que consiguieron ganar los Baleares, pero por muy poca diferencia, y el que sí que consiguió avanzar después de ganar al Real Zaragoza la semana pasada fue el Burgos, que ahora ya tiene el rival para esos 16avos de final. Efectivamente, se enfrentará frente al Getafe, equipo de primera división en el que milita Diego Rico, burgalés. Y también Alex Sancris, jugador del Burgos. Exactamente. Que dejó el club hace nada, pues, claro, en verano. En verano, en los fichajes del verano, y se enfrentarán Burgos y Getafe, eso sí, en el plantío. El día está por decidir, pero se jugará el 16, el 17 o el 18 de diciembre. No ha tenido mucha suerte, Pedro, el Burgos en este sorteo, porque le ha tocado un buen equipo, además un equipo que en primera también juega, pues se podría decir que de forma defensiva. Veremos cómo es este encuentro, la verdad que me da curiosidad. Y al mismo tiempo, pese a ser un buen equipo, quizá no es de los más atractivos de cara a atraer público hasta el estadio durante esos días 17 o 18 de diciembre, dentro de apenas 10 días. Sí, bueno, no ha tocado uno de los más golosos, digamos, en cuanto a público, pero ha tocado un gran equipo, un equipo que tiene, digamos, una forma parecida de competir y disputar los partidos, que le está resultando. Yo creo que está haciendo una buena temporada en primera división y que va a ser muy complicado, ¿no? Pero bueno, el Burgos en casa ya sabemos que es un equipo fuerte y a la vez atrevido, y bueno, primero tienen que ganarle, como digo yo, y luego ya se pueden pues hablar, ¿no? Yo creo que el Burgos tiene sus opciones, más si el equipo getafense pues saca jugadores, digamos, no habituales. Y bueno, pues yo creo que hay opciones, o por lo menos yo creo que no hay tanta diferencia en cuanto a ver quién puede llevarse el partido. Y vamos ya con el repaso a la primera división para finalizar este rincón deportivo. Se ha jugado la jornada número 15, también esos 2 partidos que mencionábamos de previa a la jornada 19. Y bueno, los que estén viendo este rincón deportivo ya ven que ha llegado Marta al estudio y nos tienes que contar que se podría decir que si lo que había era una igualdad máxima hace apenas 7 días, lo que hay ahora ha sido un vuelco a la clasificación. Así es, han habido unos resultados un tanto polémicos, podemos decir, por algunos partidos. Primero vamos a hacer un repaso por todos estos partidos que ha habido esta última jornada. En primer lugar, el Oviedo empata 0 contra el Mallorca, Villarreal 2, Getafe 0, Alavés 1, Real Sociedad 0, Betis 3, Fútbol Club Barcelona 5, Athletic Club de Bilbao 1, Atlético de Madrid 0, Elche 3, Girona 0, Valencia 1, empata contra el Sevilla, Español 1, Rayo Vallecano 0, Real Madrid 0, Celta de Vigo 2, partido muy polémico que ahora comentaremos, Osasuna 2, Levante 0. Real Madrid, ¿qué pasó en este último partido? Pues acabaron el partido con 2 jugadores menos, sin Carreras y sin Fran García. Fran García por acumulación por 2 amarillas de faltas que hizo seguidas en el mismo minuto, y Carreras por quejarse al árbitro, básicamente. Y bueno, fue un partido muy polémico porque también hubo muchas amarillas, hubo muchas discusiones, y además el Real Madrid en los últimos 5 partidos ha empatado 3 veces,
ha ganado una y tiene una derrota, por lo que se está llegando a plantear la sustitución de Xabi Alonso como entrenador, pero esto es algo que veremos los próximos días, ya que esta semana hay Champions, que ahora lo comentaremos, así que bueno, veremos qué pasa. En cuanto a la clasificación, pues ahora mismo el Barcelona sigue líder con 40 puntos, en segundo puesto está el Madrid con 36 y en tercer puesto está el Villarreal con 35 puntos, pero también tiene un partido menos, tiene solo 15 partidos. En cuarto puesto está el Atlético del Madrid con 31 puntos, quinto es Español con 27 y el Betis con 24 puntos. Veremos qué pasa la próxima jornada y a ver cómo sigue la clasificación. En cuanto a la Champions, pues esta semana, bueno, hoy mismamente a las 9 tenemos un Barcelona-Frankfurt, un PSV Atlético del Madrid y mañana a las 9 también tendremos un Villarreal-Covenant, Real Madrid-Chelsea y Athletic Club de Bilbao contra el PSG. ¿Cómo está a día de hoy la clasificación de Champions? Pues en primer lugar el Arsenal, segundo PSG, tercero Bayern, cuarto Inter de Milán y quinto Real Madrid. En cuanto al resto de equipos españoles, el Atlético de Madrid se encuentra en el puesto número 12, el Barça en el 18, Athletic Club de Bilbao en el 27 y Villarreal en el 35. Veremos los resultados la semana que viene. Uh-huh. Y pues así quedaría. Hay que recordar que en Champions, hay que recordar, si lo digo mal me corregís, pero los 8 primeros pasan directamente a octavos de final, del 9 al 24 jugarían esos 16avos y por lo tanto, pues bueno, lo más importante ahora lo podemos ver dentro de si el Real Madrid pues consigue vencer al Manchester City y consigue momentáneamente Xabi Alonso mantener ese puesto de entrenador, lo veremos mañana. Y también dentro de lo que pues incumbe a los equipos españoles, es destacable el papel del Athletic de Bilbao. Lo tendrá muy difícil porque se enfrenta ante el PSG, tiene todavía otros 2 partidos más por delante, pero es uno de los equipos que está pues intentando entrar dentro de estos 24 mejores equipos de Europa. El Villarreal, no matemáticamente, pero en lo que a clasificación se refiere, lo tiene muy difícil. Ha perdido 4 de los 5 partidos disputados hasta la fecha. Así que esto es lo que podemos decir en lo que se refiere a las máximas categorías, tanto a nivel nacional como internacional. Así es. Y cerramos hablando de un deporte que se ha mencionado de pasada en varios momentos en este rincón deportivo, también internacional, y es esa Fórmula 1, esos coches, llamémoslo como quieran. Monoplaza, sí, pero que después de varios años ganando más consecutivamente Verstappen, ahora hay cambio. Hay cambio y hay que decir que el nuevo campeón del mundo es Lando Norris, el británico, un británico más que vuelve a ser campeón del mundo tras hace ya varios años de Lewis Hamilton, fue el último británico y lo hizo tras quedar tercero en el podio de Abu Dhabi. Claro, la gente dice, ¿cómo es posible? Pues que como comentábamos en el rincón deportivo de la semana pasada, le valía con quedar tercero, y eso, quedar en cualquier puesto del podio, matemáticamente era ya ganador de ese título del mundo. También hay que decir que McLaren, en el equipo en el que pilota Lando Norris, también fue campeón de constructores hace ya bastantes carreras, es decir, pues matemáticamente se suman los puntos de los 2 pilotos. Y como el segundo equipo, Red Bull, pues tenía menos puntos, con la que su Noda en este caso no sumó apenas puntos, pues se cosecha de esta forma los 2 títulos, tanto pilotos como constructores. Y la verdad que fue una gran la sorpresa fue que eso, pues que por unos momentos se creía que podía quedar incluso cuarto, porque Leclerc iba muy pegado a él, pero al final, con el ritmo que tienen estos coches y el buen pilotaje que hizo, pues con ese tercer puesto sí que es un poco raro, que quedando tercero, pues bueno, es así, las matemáticas salen, pero claro, matemáticas que son por 2 puntos. Sí, bueno, en fútbol muchas veces ha habido equipos que aún perdiendo han ganado la liga, sí, o aún empatando, o sea, estamos acostumbrados a ello, aunque siempre gusta pues celebrar después de haber ganado también la carrera, como no. Hubo una frase muy digamos de Fernando Alonso que dijo que ha ganado el Mundial de Constructores el mejor equipo. Sí. Y lo dejó ahí, ¿no?
Y bueno, dijo también que bueno, normalmente el campeón de constructores pues suele tener el mundial ganado antes de la última carrera, ¿no? Como diciendo que el mejor piloto es Verstappen, ¿no? Pero que gracias al coche pues ha ganado los McLaren. Hay que decir que en los deportes, en este caso en la Fórmula 1, aparte del pilotaje que es importante, el coche lo es más. Yo creo en este caso. Es decir, en la temporada, desde creo que fue en Austria, que es mitad de temporada, es decir, en verano hay un parón, pues desde la vuelta de ese parón de verano, Max Verstappen ha hecho unas carreras impresionantes con el coche que tiene. Es curioso que a los dos equipos, dicen a los dos corredores, se da siempre el mismo coche, pero su compañero, que en este caso no seguirá ya, el japonés Tsunoda, pues hay que decir que salvo de los 420 puntos que ha cosechado la temporada, 400 son de él y 20 son del otro compañero. O sea que hay que decir también que el pilotaje es muy importante y sobre todo el que es bastante exigente consigo mismo. Y aparte hay gente que le critica que tiene un pilotaje muy pues agresivo, se puede decir que es cierto, pero en la Fórmula 1 hay que arriesgar para poder ganar. Si no arriesgas en cada curva con el coche que tengas, sea mejor o peor, pues no llegas a lo más alto. Y un mundial que ha estado muy bonito, con apenas eso, pues 2 puntos de diferencia entre el primero y el segundo, y el tercero Oscar Piastri, el otro piloto de McLaren, pues apenas a 20 puntos, si no me equivoco. O sea, que no quedan ya más carreras por disputarse. Ya nada, el año que viene empezarán las carreras en abril, con la incorporación del Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid, que correrá en septiembre, si no me equivoco. Y con una normativa nueva, y es decir, todo ya no se puede pasar de 150. No. Limitación, hay que llevar la baliza también en el Fórmula 1 por si tienes un accidente. Y nada, el DRS ya no existirá en este caso. Habrá un alerón delantero, lo más llamativo, que se activará en las rectas para todos los equipos. Es decir, no habrá distinción si estás a más de un segundo o estás menos. Así que ya todo dependerá del desarrollo de la ingeniería y de, pues que cada equipo haga lo que tiene que hacer con estos nuevos coches. Pues así ha sido un resumen de esta jornada, como decíamos, con ausencias especialmente de partidos en las clasificaciones regionales y provinciales, pero que nos ha dejado por otra parte pues importantes encuentros, importantes competiciones como el final de la Fórmula 1 y también ese final de Bruno Savignani al frente del San Pablo Burgos. Veremos a ver si Porfirio Fisac consigue pues enderezar al equipo en la Liga ACB. Muchas gracias a los 4 que estamos aquí. Por un lado en la mesa a Álvaro, a Marta y también al otro lado del teléfono a Pedro Fernández. Así que nos vemos, nos escuchamos en el próximo Rincón Deportivo. Nos vemos, hasta luego. Un saludo.